¿Qué digan los hermanos de más de 60? Pero es mejor este clima. Yo sé que es molesto para algunos, pero yo creo que este es el clima del Señor. Amén. Maravilloso. Y bien, vamos a la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Pasaje muy conocido, dice este pasaje: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Está hablando de Cristo, en el contexto el nombre es Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él, como dice, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es notable ver que se repite dos veces, son sí en Él y en Él amén. Sí en el idioma griego, amén en el idioma hebreo, ¿verdad? Sí, las promesas de Dios son para todas las personas. Desde hace 20 siglos el Señor determinó salvar a todo el mundo, a todas las personas. Y Pablo lo habla en el contexto de que las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Estaban dejando de ser promesas para convertirse en realidades. Cuando tú esperas algo mediante una promesa, te mantienes expectante del cumplimiento, cuándo va a ser. Pero cuando la promesa se cumple, deja de ser promesa. ¿Y en qué se convierte? En realidad. Ya no necesitas la promesa, porque la promesa se convirtió en realidad. Lo que está diciendo Pablo es que las promesas del Señor que fueron dadas a los profetas del antiguo pacto, para que se entienda, se estaban cumpliendo plenamente en la vida de la generación del apóstol Pablo, es decir, hace 20 siglos aproximadamente. Entonces esto es importante que lo entendamos, que estaba aconteciendo en ese tiempo lo que muchos esperaron. Como Cristo dijo, muchos anhelaron ver estos días y no los vieron, y ustedes que lo están viendo no creen, les dijo a los judíos, a los fariseos. Así es que en este sentido, hermanos, entendemos que las promesas de Dios a través de Cristo se estaban empezando a cumplir, y nosotros que estábamos a 20 siglos después, la bendición ya estaba asegurada para nosotros. Nosotros, hermanos, ya no vivimos en la promesa. ¿En dónde estamos? La realidad, ya vino Cristo, ya nos salvó, ya nos bendijo. Como dice Efesios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había unas maravillosas promesas que los que las predicaron ni se imaginaron, pero hablaron instruidos por el Espíritu Santo. Una que me fascina es la de Isaías 25:6. Vayan ustedes donde Isaías ve el futuro que Dios tenía para todo el mundo, no solo para los judíos, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Y ven lo que dijo Isaías hace cerca de 2700 años, ¿verdad? Antes de que viniera Jesús, 700 años antes de que viniera Jesús, dijo: y Jehová de los ejércitos hará en este monte, donde estaba Jerusalén, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos. ¿Esos pueblos quiénes eran? Pues todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Y de cada época. ¿Qué iba a haber? Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, una gran fiesta. Y se dijo, ¿qué va a ser? Pero va a ser como una gran fiesta. Claro, no es literal, sino la bendición es extrema, es como un gran banquete. Dice, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos, ¿cómo dice? Refinados, los mejores vinos, de gruesos tuétanos, ¿qué dice? Y de vinos purificados. O sea, Isaías se imagina una gran fiesta, y realmente la hubo, ¿verdad? Cuando Cristo vino, hermanos, el lamento se cambió por baile, la tristeza se cambió por gozo, la desesperación se convirtió en fe, ¿sí? Y la fe se convirtió en realidad, lo que vamos a ver en esta mañana. Porque el mundo estaba bajo una densa capa de tinieblas, había tinieblas en todo el mundo.
Ustedes pueden ver la historia. La gente de ese tiempo, aún del siglo IV todavía, aunque ya estaba la bendición, no la entendían o no la descubrieron. El tiempo de la mayor creencia en las brujas fue en el siglo IV y eso siguió, ¿verdad? Los gatos embrujados, donde vienen las películas, porque la gente vivía en densas tinieblas. Isaías profetizó cuál era el problema. Versículo 7, dice el verso 7, por favor: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Dice que iba a ser desgarrada, destruida la cubierta con que estaban cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Un velo es una cortina gruesa que no te deja ver. En este caso las naciones todas vivían bajo un velo, como dice, pero ese velo tenía a todas las naciones cautivas. ¿Cuál era ese velo? ¿Cuál era el velo principal? Que no dejaba ver la bendición de Dios. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Necesitamos la luz de Cristo. Entonces, cuando Isaías dice esto, se iba a cumplir en un futuro, que se cumplió cuando vino Jesús, que iba a ser destruida la cubierta con que estaban cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Cuál era el velo? ¿Cuál era el velo? ¿Cuál era la cubierta? Muy bien, hermano. Fuerte, ¿cuál era? El pecado. Pecado que produce la muerte, que produjo la separación de Dios, que el hombre se separó de Dios. Entonces profetiza Isaías que un día esta cubierta iba a ser quitada. Versículo que sigue, de favor. Y dice: destruirá, vean ustedes lo que iba a pasar, destruirá a la muerte. ¿Qué dice? Para siempre. Ahí está, iba a ser destruida la muerte para siempre, y vendría consuelo, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Iba a ser destruida la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Cuál muerte? ¿Cuál muerte? Hay que entender esto, ¿verdad? Porque alguien nos enseñó, fuimos enseñados que Adán iba a vivir eternamente en el Edén. Eso no es cierto. Tenía que comer, ¿verdad? Si dejaba de comer, Adán, ¿qué le pasaba? Se moría. Entonces, la muerte se refiere a la muerte bíblica. Es la muerte que produjo el pecado. La muerte en Adán produjo la separación del hombre de Dios. El hombre quedó sin comunión con Dios. Se llama muerte espiritual. Pero Isaías profetizó que esto iba a ser sanado, que iba a ser destruida la muerte para siempre. ¿Quién la destruyó? Jesucristo. Jesucristo destruyó la muerte bíblica. Dice: y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta o la vergüenza de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O sea, nos habla de tiempos maravillosos que vendrían. Bueno, pues alégrate, hermano, porque esos tiempos vinieron y nosotros tenemos que darnos cuenta que los estamos viviendo. Entendamos, ya el Señor hizo la obra, esto se cumplió en Jesús. El Señor quitó esa afrenta de las naciones. Entonces, el Evangelio fue lo que trajo la bendición plena a todas las naciones. Nosotros que vivimos aquí en Orizaba, nos tocó cualquier persona. Es más, en todo el mundo existe la proclamación de la verdad actualmente. Y vayan a 2 Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10. Vean ustedes qué hizo el Señor Jesucristo. Dice el verso 9, quien nos salvó, 2 Timoteo 1, 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Entendamos bien esto. ¿Cuándo fuiste bendecido? Desde antes, ya estabas. El Señor tenía un plan para dar bendición a todas las naciones. Ahora, ¿qué dice el verso 10? Al que quería llegar, dice: pero que ahora ha sido manifestado en el tiempo de Pablo, no ahora, sino hace 2000 años Pablo anunció, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, di conmigo, quitó. ¿Qué quitó? La muerte. ¿Cuál muerte?
espiritual. Es decir, ya el creyente, cada persona ya fue sanada de esa herida mortal del pecado. Toda persona, aunque no esté en esta congregación, aunque no vaya a una congregación, el Señor Jesucristo hizo la obra. Necesitan comprender esto, que la muerte bíblica ya fue. Cada persona puede buscar de Dios actualmente, porque la muerte bíblica fue quitada, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz, ¿qué dice? La vida. Si no hay muerte, entonces ¿qué hay? Vida. Dice, y la inmortalidad, ¿por qué? Fíjate, ¿a dónde te lleva esta palabra? Dice que tú eres inmortal. ¿Por qué? ¿Qué regeneró el Señor? ¿Tu carne? ¿Qué regeneró? ¿Qué hizo nuevo? Tu espíritu. Tú eres una persona espiritual como yo. Esta carne, la carne para nada aprovecha. Lo que aprovecha la carne es el dominio propio. Como vamos a ver, luchamos con velos. Cuando ya somos libres, todavía queremos vivir como esclavos o vivimos como esclavos. Pero de acuerdo a esta palabra, ya el Señor Jesucristo quitó la muerte. ¿Qué más? ¿Están leyendo? Quitó la muerte. ¿Qué más hizo? Sacó a luz la vida. ¿Y qué más? Llegó el Evangelio. El Evangelio te reveló que tú tenías entrada por medio de la sangre de Cristo, que había sido perdonado desde hace 2000 años y que había sido constituido hijo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde hace 2000 años. Fíjense que es una bendición. Fue quitada la muerte bíblica y tú fuiste llamado a la vida y a la inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? No ver muerte. No me refiero a la muerte física, se refiere a la muerte, más bien se refiere a que cuando tú te vayas de este mundo, tu cuerpo aquí se va a quedar, pero ¿qué se va? Tu espíritu. Amén. Entonces Pablo, hermanos, al iniciar como el gran predicador que el Señor levantó para hablar de estas cosas, tiene que hablar fuerte a la gente de ese tiempo. Los más reacios a entender el mensaje no fueron los que no conocían nada del Antiguo Testamento. Los más reacios fueron los que conocían la Biblia del Antiguo Testamento. Los judíos fueron los que no querían el mensaje. Vayan a 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Y dice el verso 6, el cual asimismo, está hablando Pablo, nos hizo ministros competentes, ¿qué dice? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí Pablo contrasta el nuevo pacto con el antiguo pacto que era de la ley de Moisés. Dios le dio una ley a su pueblo, al primero que escogió, judíos, les dio la ley de Moisés, pero dice Pablo, en el nuevo pacto Dios le hizo un ministro competente, ¿de qué? De un nuevo pacto, ¿no de qué? No de la letra, sino, aquí está la comparación. El antiguo pacto, ¿qué traía Moisés cuando subió al monte Sinaí? ¿Qué traía? 2 tablas con los mandamientos de Dios. Miren, aquí están los mandatos de Dios. Esto es lo que Dios demanda de nosotros, ¿sí? Pero Pablo habla que en el nuevo pacto ya no es de la letra, no es de tablas, sino ahora es del espíritu. Dice, porque la letra nos mató. ¿Qué hizo la ley? Mató al hombre, porque en lugar de hacer la ley hizo lo contrario. Los mandamientos eran expresados en ordenanzas. Ustedes se lo saben, no matarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás, no codiciarás, los 10 mandamientos. Pero dice la Biblia que la gente podía cumplir 9 mandamientos, pero si fallaba en uno, se hacía culpable de todos. Por eso Pablo dice que esta ley se convirtió en un ministerio de condenación. En lugar de que hubiera gente contenta con la ley, ¿cómo estaba la gente? Estaba desesperada, porque yo no puedo cumplir con la ley. Por eso Pablo dice, el nuevo pacto es
es mediante lo espiritual, porque la letra mata, ¿qué dice? Mas el espíritu vivifica. Ahora recuerden que para este tiempo Juan 19:30 se había cumplido. Cuando Cristo estuvo en el Calvario dijo unas palabras memorables, dijo, consumado es. Las promesas dejaron de ser promesas y se empezaron a convertir en realidades, ¿sí? La ley de Moisés fue anulada. Romanos 10:4, el fin de la ley es Jesucristo para justicia a todo aquel que cree. Empezaba una nueva vida, como lo vamos a ver, un nuevo pacto. Así es que aquí Pablo en el versículo que sigue, de favor, hijito, donde estábamos, dice el verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, vamos a entender esto bien. Entiendan, dice Pablo, y si el ministerio de muerte, ¿cuál fue el ministerio de muerte? La ley, porque produjo muerte, o sea, en lugar, el mandamiento, en lugar de ser para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte, porque ¿qué hizo la ley? Sacó lo que estaba dentro. No había mandamiento antes, pero cuando la ley dijo, no hurtarás, resultó que ese mandamiento descubrió que yo era un ratero. No adulterarás, ese mandamiento descubrió que yo era ¿qué? Un adúltero. Entonces la ley me escudriñó y dije como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Yo pensé que estaba bien, pero la ley se convirtió en un ministerio, como dice, de muerte, porque la ley nos mató a todos. Claro, mató a los judíos, nosotros nacimos ya en la bendición. Grábate, tú no estuviste nunca bajo la ley de Moisés, porque vivías en México, ¿verdad? Y estás 20 siglos después. Pero veamos que dice que este ministerio de la ley, dice que fue con gloria. Fíjense, ¿por qué fue con gloria? ¿Ustedes cuántos han leído Éxodo? A ver, ¿cuántos más? Éxodo, a ver, levanten la mano. Te explico, dice que cuando Dios le dio la ley a Moisés, le dijo, mira, prepárate al pueblo, que se santifiquen, que se bañen, que laven sus vestidos, que no hagan nada indebido, porque yo me voy a manifestar a ellos. Los puse en ayuno. Y le dijo a Moisés, diles que ninguno se acerque al monte Sinaí. Todos de lejos van a ver lo que va a suceder. Y Moisés sube, ¿verdad? Estuvo 40 días. Dice la Biblia en Éxodo 19, lo puedes leer en casa, que cuando Dios se manifestó, toda la gente, por eso es que quedó escrito, toda la gente vio lo que sucedía. El monte empezó a temblar. Aquí nada más tiembla 5 Richter, ¿y qué sucede? Todos nos asustamos, ¿no? Bueno, empezó a temblar, empezó a tronar el monte, empezó a ponerse fuego en la cima y alrededor de la cima, y dice como gran sonido de bocina, truenos, relámpagos, y la gente alrededor dijo, no, esto está terrible, no queremos, podemos morir. Por lo que pasó, nadie subió, el único que subió fue Moisés. Y ahí viene Moisés, ahí viene bajando. Y hermanos, y dice la escritura que al bajar Moisés, al estar 40 días con el Señor, le brillaba el rostro tanto que los hijos de Israel casi le decían, por favor Moisés, me lastima el resplandor de tu rostro, ¿verdad? Ese fue el ministerio de condenación. La ley vino así para que la gente creyera que Dios le había hablado a Moisés, si no la gente no iba a creer. Así es que el apóstol Pablo aquí en el verso 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio, ¿cómo dice? Del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, ¿cuál es? La ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, lo del monte Sinaí, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más maravillosa. Habla de la bendición plena que alcanzamos, que alcanzó la gente después de Moisés. Porque dice, porque si lo que perece tuvo gloria, síguele por favor, hijito. Verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Versículo 12. De manera que la muerte, perdón, ya me brinqué. Así que teniendo tal esperanza, usamos, ¿cómo dice? ¿Qué está diciendo yo, Pablo? No me pongo un velo.
yo les hablo la verdad, Dios me ha revelado la verdad. Y los judíos decían, Pablo, no te queremos ver, pero no porque le brillaba el rostro, porque molestaba a sus conciencias, porque ellos amaban más la gloria de los hombres. Ya sabes que hemos creído en Moisés siempre. Nuestros padres nos heredaron a Moisés. Cuando vino Jesús no le reconocieron y ellos lo mandaron a crucificar. Pero Pablo está hablando del propósito de Dios en Cristo. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, verso 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es decir, hermanos, le está diciendo, hermanos, Dios nos ha bendecido con más gloria en este tiempo. Yo les hablo con franqueza, le está diciendo a los judíos, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, o sea, del pueblo israelita, se embotó, porque hasta el día de hoy, los tiempos de Pablo, hace 20 siglos, cuando leen el antiguo pacto, ¿cómo dice? Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué les faltó a esta gente? A ver, aquí hay algo que vamos a aprender. ¿Por qué no alcanzaron a ver la bendición plena? ¿Qué les faltó? Podían leer, tenían ojos, tenían oídos. ¿Qué les faltó? Ese es, hermana, entendimiento. Ahora, esta es una enseñanza para nosotros. Nosotros puede ser que no disfrutemos la bendición plena que ya Dios nos dio, porque no entendemos. Entendamos, el Señor ya nos bendijo plenamente. Di conmigo, plenamente. Si el Señor no te bendijo a medias, ya estás bendecida, mujer, joven o chiquita o adulta. Varón, tú estás bendecido plenamente. Pero si no hay entendimiento, tú sigues siendo tu propio esclavo. ¿Cuál es el peor enemigo de nosotros? ¿Cuál es el peor enemigo de nosotros? Nosotros mismos, nuestra carne. Entonces Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es embotarse? Se embotó, se desafiló, o sea, se enrareció, le entró humo, ¿verdad? Ya no pudieron pensar bien y en lugar de magnificar al Señor de gloria lo crucificaron. Dice Pablo, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Verso 15, y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Tienen una cortina. La palabra la leen pero no la entienden. ¿Qué está pasando? No determinan qué está pasando, no determinaron qué estaba pasando. Era el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? Fíjense qué maravilloso. Convertirse significa cambiar de actitud y decir, sí Señor Jesucristo, sálvame. Cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo, la cortina se quitará, ese velo que obstruye que disfrutemos la bendición plena de Dios. ¿Alguno de ustedes les pasó que se cayeron los velos cuando conociste al Señor inmediatamente? Sí, es lo que sigue haciendo Dios. ¿Qué sucede o qué nos sucedió? Inmediatamente empezamos a dejar las cosas vanas, dejamos religión, y fue rápido. A menos de que luchaste por años, entonces no entendiste, tenías el entendimiento ¿cómo? Embotado. Todavía ibas y le dabas besos al muñeco, ¿verdad? Besen y besen al muñequito, al niño Dios. ¿Cómo va a ser Dios un muñeco ahí todo despostillado de tanto beso, ¿verdad? Porque eso existe, yo lo he visto. Ahí va la gente y su beso al hombre y su beso al muñeco, ¿verdad? Y hay gente que dice, yo no lo beso. ¿Usted cuántos ya besaron esto, verdad? Entonces hace nada más la finta de que lo besan. Pero esa es una esclavitud. ¿Por qué se hace? ¿Cómo está el entendimiento? Embotado. ¿Qué dice Pablo? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? Cuando le digas a Cristo, ven Señor, soy tuyo. Fue la oración de Martín Lutero.
¿Saben cuál fue la oración de Lutero? Señor, soy tuyo, sálvame. Lo repetía, Señor, soy tuyo. Tomaba el crucifijo, porque así fue enseñado, ¿verdad? Un crucifijo grande, como era novicio, ahí conoció la Biblia y el Señor lo transformó. Ahora vean lo que dice el verso 17. Porque el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Hermanos, vamos, puse esta base. ¿Por qué no ves la plena bendición de Dios? ¿Por qué no la alcanzas a ver o a disfrutar? ¿Por qué crees? Porque te pareces a los judíos. Hay velos, hay que quitar los velos. Tenemos cosas que obstruyen nuestra mirada. Y si podías recorrer el camino más rápido para ser dichoso, te vas a tardar mucho tiempo. Yo te voy a hablar aquí de 7 velos que encontré. ¿Qué velos quitó Jesucristo en su crucifixión? Que por la fe tomamos esa bendición y los velos son quitados. Te voy a decir, el primer velo fue que la muerte bíblica fue quitada, que ya no estás condenación, tú ya no estás muerto bíblico, ya no hay muerte en ti. ¿Sí lo crees? Ya no hay muerte bíblica, tú tienes entrada directa al Padre, no necesitas la intercesión del pastor, ni necesitas la mediación del pastor, de ninguna persona. Ahora la entrada es por el camino vivo y nuevo, dice Hebreos 10:20, que Él nos abrió a través del velo de su carne. La carne de Cristo tuvo que desgarrarse para que nosotros pudiéramos ver. Fíjate qué interesante. Nosotros ya estamos en otra dimensión de fe que de la gente del antiguo pacto. En el antiguo pacto eran las sendas antiguas. Camina por las sendas antiguas, camina por las sendas antiguas. En el nuevo pacto ya no. Es el camino nuevo y vivo. Todo en el nuevo pacto es nuevo. Es que las sendas antiguas, sí, las sendas antiguas eran las de la ley, eran las del sacerdocio judío. Pero en el nuevo pacto, ¿cómo se llama el camino? ¿Camino qué? Nuevo y vivo. Entonces, el primer velo que fue quitado y que era un estorbo fue la muerte bíblica. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos temor como la gente que vivió antes de que Cristo viniera. La gente moría, ¿cómo moría? ¿Cómo vivía? Muertos, y se morían muertos. Qué para la redundancia, ¿no? Sin esperanza, con temor. ¿Qué va a pasar cuando yo me vaya de este mundo? ¿Sabes quiénes alcanzaron la bendición? Los que miraban al Mesías en el futuro decían, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién fue uno de ellos? ¿Quién fue? Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Ellos anticiparon la bendición que a nosotros nos tocó plena. Entonces, la primera cortina que fue quitada, ¿cuál fue? Muerte. Ahí te va la segunda. Fue quitado, el velo del pecado fue quitado. El pecado desapareció. Fue profetizado que el pecado iba a ser quitado en un día, Zacarías 3:9. El pecado ya fue quitado. Por eso es que ya no estamos bajo condenación. Ahora, lo que tú hagas mal, ahorita lo vamos a ver, la ley de Moisés no te juzga. ¿Sabes? Es el principio de la siembra y la cosecha, porque ahora ya sabes, Dios se puede separar de este universo a otro universo, pero ya dejó las leyes. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque Dios te hizo un ser ahora inteligente. Si siembras maldad, ¿qué vas a cosechar? Maldad. Siembras bien, vas a cosechar bien, porque los velos ya fueron quitados. Fue quitado el velo de la muerte bíblica, el velo del pecado. Ahí te va el tercero, el velo del engaño de la justicia propia, como los judíos, vivir independientemente de Dios. Y yo digo, no, yo voy a cumplir la ley. Nunca lo vas a poder cumplir. Así es que ese velo fue quitado, que te habla que tú dependes de Dios. Fíjate qué cambio, qué transformación. Y el cuarto velo
El cuarto velo es el velo de la ignorancia espiritual. Cargábamos una tremenda ignorancia. ¿Cuántos de aquí practicaron alguna vez astrología? Escogieron un amuleto, tenían un día específico para hacer cosas, buscaron una persona que les diera un consejo de astrología o de brujería o de hechicería. ¿Cuántos lo hicieron? A ver. Nada más yo, ¿verdad? ¿Cuántos? Sean honestos, hermanos. Yo he visto gente, hermanos, que está oyendo el programa de Radio El Mentalista y vas a ver, te voy a mandar el agua milagrosa de los 7 espíritus de quién sabe qué y los imanes de quién sabe qué, con esto vas a desechar todo maleficio, vas a tener suerte en el amor, si antes tenías 5 ahora vas a tener 12, para hombres y mujeres, ¿eh? Y la gente está escuchando. ¿Cómo se llama eso? Ignorancia espiritual. Yo quiero decirte que en el nuevo pacto la bendición ya es para todas las personas, para todos. No es nada más para alguien que sea muy especial, hermano. Cristo trajo una bendición para todos. El conocimiento de la palabra quitó ese velo de ignorancia espiritual. Amén, hermanos. ¿No es maravilloso? ¿Cuántos velos han sido quitados? Y el quinto velo. Otro velo es que lo trajimos, lo aprendimos y que ya no lo estamos quitando, es el velo de la religiosidad, porque crecimos en un culto religioso, todos. Es más, la iglesia cristiana, cuando se funda en México, era una iglesia religiosa. ¿Dónde lo aprendieron? En Roma. El Dios de no escándalo. Todos calladitos. Saben, aquí no hay batería porque la batería es del diablo. No hay instrumentos porque no, eso los inventó el hombre. Los instrumentos son del diablo. Y una sarta de cosas que trajimos. Ayunos, maltratos al cuerpo, vigilias, días de guardar, Semana Santa. La Semana Santa todos hay que portarse bien, hay que escuchar música sacra. Deja las cumbias una semana. ¿Sí? Y los charlestones, el chachachá, el danzón, lo que sea, ¿no? La voluntad de Dios es que seas libre. ¿De dónde? De tu mente, de tu entendimiento. Fíjate cuántos velos fueron quitados. El velo de la ignorancia hace que gente en pleno siglo XXI tenga miedo a la oscuridad. Ay, no puedo quedar solito en mi casa porque ya se oyen ruiditos. Pues son las columnas que están tronando, ¿verdad? Creo que los chaneques ya salieron. ¿Cómo se llama? Ignorancia espiritual. Todos esos velos han sido quitados por Cristo. Le voy a dar el sexto velo. Ese es con el que batallamos todos los días, el velo de nuestra carne. La carne es la batalla. Lo que tu carne quiere que tú hagas, ¿sí? Y lo que el Espíritu quiere que tú hagas. La carne es un obstáculo terrible al avance, porque la carne tiene que ver con emociones, con sentimientos. Aún los complejos están ahí en ese cuadro, ¿verdad? Mi papá me dijo que yo era un perdedor y la gente trae siempre esa situación en su mente. El papá o la mamá le dijo al niño, eres un inútil. Y el niño creció así. Y sin libertad, ¿cómo va a ser esa persona? ¿Qué le dijeron? Inútil. Fíjate qué maldición. Si la gente no despierta a la bendición del nuevo pacto, dice, yo voy a ser un perdedor. Siempre fui un perdedor, voy a ser un perdedor. Falso. Cristo te hizo un ganador, pero lo desconocías. ¿Cuál es la batalla? Es nuestra carne, ¿sí? La carne tiene que ver con toda nuestra conducta, en cada aspecto de la misma, nuestra moral, en el aspecto de cualquier cosa. Las finanzas, batallamos. Si es para el Señor, batallamos más, ¿verdad? Si es para comprar una tele, creo que sí hay. Pero si es para hacer una buena obra, dices, bueno, voy a dar 50 y metes la mano a la bolsa, sacas uno de a 20, agarré uno de a 10, creo que, no, 10 está bien. La carne.
la carne es un velo que tiene que ser tratado todos los días. Pablo dice que la carne para nada aprovecha. Cristo dijo, la carne es carne, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La situación es que nuestra mente está entre la carne y el espíritu. La mente está en el alma. Si nosotros le hacemos caso al espíritu, nuestra mente va a ser entrenada por el espíritu. ¿Qué entrena al espíritu? ¿Qué entrena al espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué entrena tu espíritu? La palabra de Dios, los consejos de Dios, porque la palabra de Dios va a cambiar los designios de tu carne mediante el entendimiento. La carne dice, ve por acá, pero dice, no, no es por ahí, yo te digo que es por acá. Y si tú eres obediente, estás tratando con ese velo que se llama carne, ¿sí? ¿Se entiende? Este velito siempre lo vamos a llevar. ¿Cómo lo vamos destruyendo cada día? A través del entendimiento. Pablo dice, renovaos en el espíritu. ¿De dónde? De vuestra mente. ¿Dónde empieza la bendición? ¿Dónde empieza la bendición de cada persona? ¿En la carne? ¿Dónde empieza? La mente, en la mente. Por eso Pablo dice que renueves tu mente, el espíritu de tu mente. ¿Cuál es el espíritu de tu mente? El entendimiento. Si tienes entendimiento, si tenemos el entendimiento, la Biblia nos dice que quitando esos velos, tú estás reinando, no vas a reinar, ya Cristo ya te puso a reinar en vida y libertad. Vayan ustedes a Romanos 5:17, vean ustedes qué bendición. Hermanos, ya el Señor hizo toda la obra, la gente cristiana vive condenada. Gente dice, Dios me está castigando. No te está castigando. Ya el Señor no puede castigar el pecado dos veces. Tu pecado ya lo pagó Cristo. Tus faltas ya las pagó Cristo. Pues no, es que como hice mal, Dios me va a castigar. No. Quien va a acarrear las consecuencias de sus malas decisiones es cada quien. Cada persona. ¿No es así? Porque ya Dios hizo una obra completa. Necesitamos entender que ya nacimos con la bendición. ¿Se entiende? Pero el conocimiento de la palabra de Dios te mete en este conocimiento que te permite que fluyas en vida y ¿qué? Libertad. Di conmigo, vida y libertad para que te lo grabes. Vida, ¿qué es vida? Es felicidad, es gozo, es realización. Dios no te llamó a que vivas triste. Te llamó a que disfrutes la bendición plena que ya Dios nos dio. Miren Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno, fue Adán, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ¿cómo dice? Reinarán en vida, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Por quién? Por Jesucristo, los que reciben la abundancia, ¿qué dice? De la gracia y del don de la justicia. Dios es abundante. ¿Cómo te ha dado? Abundante. O sea, Dios dice, este no le doy, este está feo. A mí no me hubiera dado, ¿verdad? Blas está feo, no le doy. Pero me dio, porque Dios no ve el rostro, no ve la actitud. Dios te bendijo desde antes de nacer, entiende el llamado. El Señor quitó todos los velos, pero tú los quieres tener, así como los judíos. ¿Qué les faltó? Entendimiento. Te voy a llevar el siguiente velo. Es el velo de la esclavitud heredada. Aprendemos las costumbres, los pensamientos de los padres. ¿No es así o no es así? O sea, como que los traemos aquí bien metidos. Es que mi papá era así, yo soy así. Bueno, tú eras así, pero ahora en Cristo debes de parecerte a quién. A Cristo, no es mi papá. Bueno, mi papá fue así, mi papá fue mi papá, pero yo ya no soy como mi papá. Mi papá no conoció a Cristo. Yo soy diferente, yo no heredé, no debo de heredar cosas que los hijos de Dios no deben de tener. ¿Cuántos tuvieron padres bravucones? Qué bueno, yo sí. Yo sí, ¿verdad? Y estaba, hermanos, teniendo ese carácter.
Cuando vengo al Señor, se caen los velos. El que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es que concluyo. Hay más, pero le voy a bajar un poquito. La esclavitud del hombre está en su mente no renovada. Siendo libres, mucha gente vive en esclavitud. A nosotros que estamos aquí no nos corresponde vivir ya en esclavitud. Cristo nos hizo libres. ¿Se entiende o no? La verdad tiene que llegar al espíritu de tu mente para que te haga libre. ¿Dónde tiene que llegar la verdad? Al espíritu de tu mente para que te haga libre. Ese es nuestro entendimiento espiritual que pasamos de muerte a vida. ¿Dónde pasamos de muerte a vida? En el entendimiento espiritual pasamos de muerte a vida. Cristo dijo, ahora es y la hora viene que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Fíjense que el Señor está hablando de actos inmediatos. Es lo que nos sucedió. Oíste la voz del Hijo de Dios y empezaste a vivir. Entonces pasamos de muerte a vida. Pasamos de esclavos a libres. Pasamos de mendigos, así como el hijo pródigo. Sin embargo, ¿qué era? Aparte de ser mendigo, era hijo, ¿no? Pero no te quedas en hijo, fíjate, si tienes entendimiento, Dios no quiere que te quedes como hijo nada más, sino que reines, para que reines en vida, ¿y qué? Vida y libertad. Pablo dijo en 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Entonces, fíjate bien, concluyo. El Señor nos ha dado un nuevo camino, un camino vivo, nuevo y vivo, a través del velo de su carne. Cada creyente ya no está en esclavitud, ni religiosa, ni de maldición, ni de condenación. Tú has sido eternamente bendecido. No te lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero tengo que decir igual que Pablo. Las bendiciones son por medio de nosotros. O sea, porque te las comparto a través de la palabra. Pero vivimos en otra dimensión de vida, hermanos. ¿Qué le pasó a los velos que tenías? ¿Qué le pasó a los velos? Fueron quitados. ¿Quién te los quitó? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento. Pero tenemos que entender. Si no entendemos, nos quedamos igual. Ya no hay unciones especiales. La gente, es que el pastor tiene unción especial. No, yo soy igual que tú. Tú tienes lo mismo que yo. Si el pastor ora, voy a sanar. Bueno, yo oro por ti, pero tú tienes ya la bendición. Es que el pastor cuando ora, yo siento electricidad. Pues es tu mente. ¿Se entiende, hermanos? Pero todos tenemos la misma bendición, porque no es en la carne. La bendición, ¿dónde es? Es en el Espíritu. Amén. Termino. Los velos han sido quitados, a menos que te los quieras poner. Velos de ignorancia, velos de falsas creencias, velos heredados de personas que te dieron recetas que no funcionan y nunca van a funcionar. Todo eso se quitó. La profecía de Isaías se ha cumplido. Dios nos llamó a un banquete, ¿se acuerdan? ¿Cómo es el banquete que hay? Vinos refinados, manjares suculentos, carne de gruesos tuétanos. Disfrútalos, son para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios trae esto. Que el día que mañana vas a trabajar digas, yo he sido bendecido. Porque esa es una realidad. No porque lo dijo Blas, lo dice Dios. Por favor, Isaías 25:7 nuevamente para que se logren. Vean el banquete. Verso 6, hijito, de favor. Verso 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Son estas cosas. La bendición plena ahí en tu espíritu, la seguridad de que Dios está contigo, conmigo, está con todos. Banquete de vinos refinados,
banquete de qué más? De gruesos tuétanos y de vinos purificados, no cualquier vino. El vino del Señor es mejor siempre, me refiero a la palabra, amén. Así es que podemos decir, gracias por tanta bendición, amén. Dile al Señor, gracias por tanta bendición, gracias porque me has hecho reinar en vida y libertad. Así dile, tú reinas ya en vida y libertad. ¿Cuál es tu estado? La gente te dice, ¿cuál es tu estado? Pues Veracruz, pero no te está preguntando de tu estado geográfico. ¿Cuál es tu estado interior? ¿Qué le vas a decir? Yo reino, estoy reinando en vida y libertad con Cristo. No me falta nada, amén, porque vivo en el seno de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué te pide Dios que hagas? ¿Que evangelices todo el mundo? ¿Te pide eso? No te pide eso. Te pide que disfrutes la fiesta. Si disfrutas la fiesta, otros van a quererla. ¿Qué tienen esos? Pues tenemos a Cristo. ¿Qué hay? Pásale, aquí hay vinos purificados, dile. Aquí hay vinos purificados. Tenemos carne de gruesos tuétanos, bien asaditos. ¿Los quieres? Te invito, dile. El pastor ahorita terminando te va a hablar de ellos. ¿Se entiende? ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, damos gracias. Padre, gracias por bendecirnos a través de tu preciosa palabra, que siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos íntimos del corazón. Te damos gracias, Padre, porque nos has bendecido, Señor, tanto, Señor, con una bendición que jamás imaginamos. Estamos en un banquete continuo, como lo dice la Escritura en Proverbios. El camino del justo es un banquete continuo, el camino del entendido es un banquete continuo. Y se cumple tu palabra en esa bendición de estar completo. Se cumple Salmo 1. Todo lo que emprende el justo será prosperado, todo lo que hace prosperará. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bendecidos, hermanos.